Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Bueno, en la siguiente vamos a definir la cercha como uno de los principales tipos de estructuras empleadas en ingeniería que proporciona una solución práctica y económica a muchas situaciones de ingeniería, especialmente en el diseño de puentes y edificios. Los elementos de una cercha se unen solo en los extremos por medio de pasadores sin fricción para formar armazón rígida, por lo tanto, ningún elemento continúa más allá de un nodo. Cada cercha se diseña para que soporte las cargas que actúan en su plano y en consecuencia pueden considerarse como una estructura bidimensional. El cálculo de una armadura consiste en obtener las fuerzas de tensión y compresión que actúan en todas las barras. Para ello se utiliza una convención de signos que permite identificar si el elemento trabaja a tensión o a compresión, si se flexiona hacia arriba o hacia abajo, así como para poder establecer las ecuaciones de equilibrio de una sección. Los elementos que conforman una armadura. Los elementos que conforman una armadura es la cuerda superior, un montante, el nodo, la cuerda inferior y diagonal. Métodos para resolver los ejercicios de cercha. Existen dos métodos, método de los nudos y método de las secciones. Si vamos a usar el método de los nodos, debemos hallar primero las reacciones en los apoyos y después asignar a cada nodo una letra consecutiva y dibujar un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos, aplicándole todas las fuerzas externas, reacciones de los apoyos y fuerzas internas o de tensión o de comprensión que soportará cada barra. Debido a que una de las barras está sujeta a una fuerza de tensión o comprensión, estas son modeladas una a una como un vector con la dirección que marca la geometría de la armadura, pero con un sentido supuesto para hacer una incógnita. Así se aplican las dos ecuaciones de equilibrio sumatoria de fx y que da 0 y sumatoria de f y que igualmente da 0. Y se obtiene el valor de las incógnitas, que son las fuerzas internas que actúan en cada barra de la armadura. El método de secciones es más eficiente cuando se van a determinar las fuerzas en todos los elementos de una armadura. Sin embargo, pues si solo se desea encontrar la fuerza en un elemento, este es el método más adecuado. Este método consiste en establecer una línea de corte y separar la armadura en dos partes, no necesariamente simétrica. La línea de corte la define la fuerza que se quiere calcular. Bueno, aquí estamos observando la cercha que trabajamos en el curso durante el semestre. Esta cercha tiene una estructura simétrica en su forma y en las cargas externas. Recordemos que en esta cercha fue donde se calculó las reacciones aplicando la teoría de cuerpos rígidos. Bueno, calculando las reacciones. Como observamos en la diapositiva y aquí en la anterior diapositiva, como no hay sumatoria en fuerzas en X, por lo tanto es 0. Haciendo sumatoria en Y, en todas, haciendo sumatoria en Y, hacemos la sumatoria en todas las fuerzas externas que van hacia abajo. Entonces, todas las fuerzas externas estamos hablando de esta, perdón, y de esta. Por lo que esta sumatoria nos da 34.74 kN.
Y por último, la sumatoria de momentos en A, que si vemos es positiva. Entonces empezamos con la sumatoria de las fuerzas hacia abajo de AG y AY y GY, que es 5.79. Si observamos acá es la suma de estas dos, por eso se dice que es 5.79. Entonces, igualmente entonces sumamos el factor de las distancias más la última, que produce un momento de 2.895 por la distancia total, que es 9. Y por último el momento que produce GY, que sería negativo, que sería 9 por GY igual 0. Entonces vamos a despejar GY con la ecuación anterior y pues tendremos como resultado que GY es 17.37 kN. De la ecuación de FY se tiene que AY es igual a 21 kN menos GY, que sería este, lo cual nos daría AY. Bueno, en este caso para resolver cada nodo usaríamos la teoría de partículas. Entonces, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se toman las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha y en Y positivo hacia arriba. Se va a suponer ya que todos los elementos están en tensión, por lo que siempre se dibujarán las fuerzas de los elementos saliendo del nodo. Si es negativo significa que está en comprensión, pero si es negativo significa que está en compresión, pero si está positivo significa que está en tensión. Bueno, entonces en la imagen estamos observando que vamos a tomar la sección A de los nodos, por el método de nodos y por el método de secciones. En el método de nodos tenemos la tensión AB y la tensión AL. En esta imagen se asume que está en tensión, donde AL más AB coseno de 30 igual 0. En Y es 1737 menos 2.895 kN más AB, seno de 30. Entonces, esto nos daría como resultado AB menos 28.95 kN y AL igual a 25.07 kN. Por el método de secciones, este método solo pues nos pide calcular una de las reacciones. Entonces, pues aquí se corta la estructura secundaria, que sería entonces la partecita, esta partecita de acá, ya. Y entonces vamos a decir que tenemos LK, ¿verdad? Por lo cual vamos a poder decir que la sumatoria en B es igual a 0. Por lo tanto, BC, BK no produce momento con respecto a B. Entonces vamos a despejar LK. Ya despejando LK, tomamos la fuerza de 2.895 kN por 1.5 más 0.866 metros por LK menos 1.5 metros por 17.37 kilonewtons. Despejando tenemos que LK
tenemos que es 1.5 por 17.37 menos 2.89. A esto se lo vamos a dividir a 0.86 y con esto hallamos LK, que sería la misma tensión que hallamos en el momento pues, de los nodos, momento de los nodos. Y con esto pues evidenciamos que por los dos métodos se puede hallar los mismos valores. Entonces esto es todo. Espero que lo hayan entendido, espero que les hayan gustado. Hasta pronto, compañeros. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Andrea Medina Rangel y en este caso vamos a explicar el diseño de la estructura. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de un ángulo de 30 y se construirán con el perfil de acero estructural A36, que lo vamos a encontrar en el libro de la guía de la unidad 2, página 24. Bueno, vamos a definir en la que la cercha, pues, la cercha tiene, la estructura tiene 7 cerchas y que estas se encuentran separadas a 3 metros. Una de estas cerchas corresponde a esta que está aquí, ¿ya? Para realizar el análisis tomamos una cercha y se hace el cálculo correspondiente. Bueno, cada una de estas cerchas tiene un área de influencia que es el área que va a tener en cuenta las tejas y toda la carga que va sobre cada una de las cerchas. Va a tener la misma separación de 3 metros por el largo de la cuerda superior, que corresponde a la distancia que hay entre la cuerda superior a la cuerda superior que pues corresponde a la distancia que hay entre A y G, pasando por B, C, D, y F, y esta cuerda superior va a tener una distancia igual a la cuerda inferior, que es decir, que es el ancho de frente sobre coseno del ángulo de la misma, y en este caso sería 10.392 metros. La cuerda inferior es la distancia que hay entre A y G, pasando por L, K, J, I y H. Esta distancia de la longitud de la cuerda superior multiplicada por la separación entre cerchas eh, nos da como resultado el área de la influencia sobre la cercha. Las correas de celosía, que son estas, ya, son las que van a soportar el peso de las tejas y van a estar transmitiendo a cada una de ellas de las cerchas, además de otras cargas externas como son las cargas vivas y las cargas de viento. Una vez determinado el tipo de estructura, como es la hoe, las longitudes de cuerda inferior y superior, el número de cerchas a usar, las correas de celosía, el área de influencia y velocidad del viento, se procede a calcular las cargas externas. Antes que nada, pues debemos determinar las longitudes de cada elemento para definir el peso de la estructura del perfil que nos están indicando. Sabemos que la longitud de la cuerda inferior es de 9 metros y que está 6 paredes son de 1.5 metros. Definimos que la longitud de AL hasta HG es de 1.5, es decir, desde aquí hasta acá es de 1.5. Bueno,
Lo mismo hacemos con la cuerda superior que es de 10,392 metros, ¿ya? Si dividimos entre 6, este nos da la longitud de los elementos eh, de AB hasta FG, que en este caso pues sería la parte de acá y nos daría que es de 1,73. Bueno, em, pues ahora mismo empezamos a mirar los elementos del centro, que son estos, ¿ya? En el caso de la estructura, este elemento de J eh, por tangente de 30, ¿ya? Es DJ sobre AJ, o sea, DJ sobre AJ, ¿ya? Es decir, 4,5 por la tangente de 30, eso da 2,6 aproximadamente, que eso lo vamos a poner aquí en DJ, ¿ya? Bueno, calculando BL, que es el mismo FH, BLFH, ¿ya? Aquí lo estamos viendo. eh, Se da que la tangente es de 30, o sea, es decir, es BL sobre AL, y de esta manera se halla BL, que es 0,87. Por relación de triángulos, podemos decir que si dividimos DJ entre 3 da BL, que eso es 0,87. Hicimos DJ entre 3 y lo multiplicamos por 2, ya eh, da CK, que es 1,73. Y por último, se puede calcular este CKJ que está acá, que sería la raíz cuadrada de CK al cuadrado más KJ al cuadrado. La raíz de todo esto nos da CJ y al final sumando todos los elementos nos da 35,234 metros. Ya haciendo la sumatoria, ya entonces de todos estos elementos, ya hallamos el total. Bueno, entonces dijimos al principio del ejercicio que íbamos a usar la tabla del apéndice C, que es la de propiedades de perfiles laminados de acero. Usando esta tabla encontramos pues el valor con el que vamos a trabajar, que es este que está acá, que es 1,64 por 64 por 95, que es el que estaba subrayado en azul. Entonces de allí sacamos el dato del peso por longitud, ya, que es de 8,70, pero como es doble perfil, entonces tenemos, o sea, doble perfil, o sea, sería el doble de esta L, pero hacia este lado. Ya, claro está que no está aquí dibujado, no lo tomé como referencia, pero es el doble, ¿ya? Entonces, como es el doble, tenemos que trabajarlo como 17,4. Si observamos la estructura de A de G, van a medir la mitad, ¿ya? Momento, perdón. O sea, DA sobre DG, o sea, esta que está aquí, DA, DG, ¿ya? O sea, que eso quiere decir que van a medir la mitad de la longitud superior, que entonces es aproximadamente 5,2 metros, ¿ya? Eh, si nos vamos a la ficha de Ternit, encontramos la teja que es la número 5, que para cada pendiente se requieren cubrir los 6,62 metros de longitud de la cuerda superior, lo cual me da cuatro tejas. Y para cubrir 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha, se, o sea, se requieren
los 3 serpientes metros sobre 0.873, que eso sería igual a 3.43 tejas para un total de 27.44 tejas, cada una para un peso de 14.75 kilogramos, que lo estamos observando acá. Eh, bueno, entonces se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y con densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 5 para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 30 metros de correa por cercha. Bueno, seguimos. Pues después de haber tenido en cuenta las siguientes condiciones, pues vamos a proceder a calcular las cargas, que ya como sabemos que estas cargas se dividen en cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas en este caso se calculan teniendo en cuenta el peso de una persona por metro cuadrado. A través del área de influencia, si tenemos que el área de influencia es de 31,177 metros cuadrados, ah, al multiplicarlo por 70 kilogramos metro cuadrado y por la gravedad obtenemos que las cargas vivas son de 21.409.187 newtons. Perdón. Las cargas muertas, ya en este caso o sea, pues, se refiere al propio peso de la cercha, que es la longitud de todos los elementos por la masa por metro por la gravedad, que nos da un peso de 6.014.23 newton, y calculando el peso de las tejas, que son 27.44 por 14.75 kilogramos por la gravedad, eso nos da 3.970.5 newton. Bueno, entonces para las cargas de viento, ya las cargas de viento pues se van a calcular con la presión dinámica del viento, multiplicándola por el área de la influencia que observamos. eh, entonces vamos aquí, pues observamos la presión, que es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad del aire al cuadrado. Pues entonces observamos aquí en las cargas de viento de lo que estoy hablando. Entonces la densidad es de 1.2 kilogramos por metro cúbico, multiplicamos por la velocidad del viento al cuadrado, que es 10 metros sobre segundo a cuadrado por 31.177 metros cuadrados, y esto nos daría un total de 1.870.62 newton, de donde eh, si sumamos las cargas muertas, entonces nos daría que sería 13.326.8523 newton. Si sumamos la carga total, que sería las cargas vivas, que serían estas, más las cargas muertas, entonces nos daría el 34.736.0393 newton. Ahora procedemos a distribuir las cargas en los nodos de la estructura. ¿Ya? Ya entonces aquí ya este es el paso final, que es la distribución de de las cargas en los nodos de la estructura, que bueno, entonces aquí sería buscando el total de la carga, eh, que aproximadamente sería 35 newtons, pero entonces acá se puso 34.736.03 newton. A esto pues entonces la vamos a dividir por los por los siete, por los siete que son, o sea, la cantidad de nodos que hay
sobre la cuerda superior menos 1, ya, o sea, estamos hablando de las 7 menos 1 que sería 6, ya. Entonces, si dividimos esto, nos daría un total de 5.79 kilonewtons. Entonces, esto lo colocaríamos sobre los siguientes nodos, ¿ya? Entonces lo ponemos sobre los nodos centrales y los nodos, en los nodos externos, que son estos dos, que es AG, vamos a colocarlo, pues este valor, pero entonces ese lo vamos a dividir en dos, que va a quedar sobre A y sobre G. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Cordial saludo. En este video vamos a realizar un ejercicio de esfuerzo y factores de seguridad para elementos de una estructura. El ejercicio es el siguiente. Calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como tracción o de comprensión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Segunda parte del ejercicio nos dice calcular los esfuerzos de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en comprensión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor de 3, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla. Partimos de la gráfica que nos muestra las fuerzas que actúan sobre la estructura. Tenemos una tabla que nos muestra el cálculo de las fuerzas tanto internas como externas que actúan en la estructura. A continuación, veremos cómo resolver el ejercicio. El ejercicio nos señala que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cercas tienen una separación de 3 metros entre sí. Las cercas tienen una pendiente de 30 grados y son construidas con un perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. De acuerdo a la literatura, tenemos las características de ese perfil en ángulo. Tenemos aquí señaladas para el caso dado en particular. Tenemos el momento de inercia menor, hacemos el cálculo para hallarlo, y el área de sección que se expresa en metros cuadrados, y esto se calcula dividiendo los milímetros cuadrados entre 1000. Tenemos la cercha con las cargas externas e internas y también conocemos las cargas internas de los elementos. Y si es de tensión o si es un elemento de amarre. Vemos que aquí la mayoría son de tensión y solo hay un elemento de amarre. También se conoce el área del perfil y el esfuerzo admisible. Pero se nos pide calcular los esfuerzos normales que interactúan con cada elemento. Veamos cómo se soluciona. El cálculo del esfuerzo se hizo por medio de la fórmula que es el esfuerzo igual a la fuerza sobre el área. De este modo se halló el esfuerzo admisible. Entonces procedemos a hallar la fuerza de seguridad, que es igual al esfuerzo por la resistencia y la fluencia que viene dada por las condiciones del material sobre el esfuerzo admisible, y nos da como resultado estas que tenemos acá. Acá vemos que la carga es de amarre, o sea que como la segunda parte del ejercicio nos dice que los elementos que tengan un factor de seguridad menor que 3 serían rediseñados. Acá podemos ver que todos los valores son mayores a 3. Por lo tanto, no hay necesidad de rediseñar ningún elemento. Lo anteriormente era para los elementos que se encontraban sometidos a fuerzas de tensión. Para los elementos en comprensión, no van a analizar por carga estática, sino por columnas de Euler. La ecuación de Euler para cargas estáticas dice que la carga crítica es igual a pi cuadrado por el
por el módulo de elasticidad y por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Tenemos acá el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Dice que se busca el momento de inercia menor, pero como todos son el mismo material, pues el momento de inercia es el mismo para todos. Y nos dice también que el factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la carga crítica admisible, y así nos da el factor de seguridad. Bueno, de este modo concluimos la explicación del ejercicio de esfuerzo y factores de seguridad para elementos de una estructura. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.